Nieto de uno de los más distinguidos y grandes juristas en la extensión de la palabra, juristas que han escrito obra jurídica, han defendido a México, a la nación mexicana desde el punto de vista interno, internacional, y profesor universitario, el doctor Carlos Arellano García. Por eso es un gusto tenerlos con nosotros y que nos realice una conferencia magistral sobre vaivenes de la democracia contemporánea, reflexiones crítico-propositivas, el maestro Walter Martín Arellano Torres, a quien yo le pido de brindarnos un caluroso aplauso. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias. Yo había insistido al consejero Enrique, Jorge Enrique, que lo diluyéramos, porque bueno, yo entiendo perfectamente que bueno, por el carácter de las personalidades, pues se tuvo que atrasar un poquito, entonces, y bueno, ya está por ahí el banquete, pero bueno, voy a tratar de ser muy breve nada más para cumplir el protocolo, ¿no? Y dar algunas reflexiones, algunas ideas que tenía en mente, ¿no? Pues proponer que he trabajado con algunos investigadores también del Tribunal Electoral, con el doctor José Ramón Narváez Hernández, que a lo mejor lo conocen ustedes porque, bueno, él sale constantemente en el canal judicial, ¿no? Tiene un programa que se llama Cine Debate, y bueno, de veras ha sido enriquecedor pues escuchar la ponencia anterior, todas las ponencias, desde la mañana, ¿no? Con las ponentes, y bueno, ha sido muy enriquecedor desde la primera del día, ¿no? Que fue de psicología, ¿no? Que hubo varios psicólogos que hablaron pues acerca de la inclusión de las personas con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, pues a pesar de todo, pues me llevo muchas experiencias y bueno, no se diga de la presentación del libro, ¿no? Por ahí dicen que cuando uno quiere buscar cosas novedosas, uno debe buscar en el pasado, ¿no? Y yo creo que en ese texto que nos propone el doctor Oropesa, pues se nota y es claro esa afirmación, ¿no? Y bueno, a sabiendas de que ya tenemos la hora encima, ¿no? Como diría justamente mi abuelo, ¿no? Que me decía, habla fuerte para que todos te escuchen, claro para que todos te entiendan y breve para que nadie se duerma. En este caso no es para que nadie se duerma, sino para que nadie se fugue o se termine de fugar, ¿no? Entonces, bien, ¿qué consideraciones básicas pues debemos de entender cuando hablamos de democracia? Yo creo que la primera es entender el tema de la democracia sin maniqueísmos, es decir, la democracia debe ser entendida no desde una perspectiva absolutista, es decir, la democracia es el discurso perfecto, es el discurso que debemos de imponer, no solamente enseñar, y tampoco pues es un sistema imperfecto o es un sistema por otro lado pues, tan vulnerable, ¿no? Sino que debemos de verlo en sus justas dimensiones, es decir, la democracia pues siempre hay que verla pues como una propuesta, como un paradigma, pero no quiere decir que sea todo bueno o sea todo malo, ¿no? Y hay algo bastante interesante también dentro de otras consideraciones básicas. La primera es entenderlas sin maniqueísmos, entenderlas según el contexto, ¿no? Por ahí hay dos autores, Sandra Serrano y Daniel Velázquez, ¿no? que tienen un texto bastante interesante que se llama Los derechos en acción, obligaciones y principios de los derechos humanos. Y es una reflexión bastante interesante porque nos dicen que para entender la realidad o el discurso jurídico contemporáneo tenemos que asumir, ¿no? Es muy notorio que desde los 90, pues había, finales de los 80, había una especie de promesa, ¿no? De un triunvirato. Este triunvirato está formado por el capitalismo neoliberal, la democracia representativa procedimental y por supuesto los derechos humanos. Es decir, así como lo es un triunvirato, es decir, estas tres figuras conviviendo a la par y por supuesto con sus contradicciones y con sus fricciones, ¿no? Entonces esto es importante también tenerlo como una consideración básica, es decir, cuando hablamos de democracia la tenemos que entender en un contexto donde también choca con otros discursos, por ejemplo el neoliberalismo, por ejemplo los derechos humanos, ¿no? Y finalmente yo agregaría que dentro de otra consideración básica debemos entender la democracia como un proceso emancipatorio, ¿no? ¿Qué tenemos por democracia? Pues entendemos por democracia evidentemente nada más para
tener el piso firme, el sistema político cuyo funcionamiento radica en el poder de decisión del pueblo en términos de igualdad, libertad, con la finalidad de representar intereses de la mayoría sin soslayar a los grupos minoritarios en un contexto de contrapesos políticos y, por supuesto, de división de poderes. Ahora bien, ¿por qué los vaivenes de la democracia? Es decir, ¿por qué hablar de va y viene, ¿no? ¿Por qué hablar acerca de ese péndulo, ¿no? Pues en principio hay que reconocer que la democracia pues no ha sido bien aceptada en todas las facetas de la humanidad. Creo que es un punto común decir que había una crítica muy fuerte de la democracia en los teóricos antiguos. No solamente estoy hablando de los occidentales, sino también de los orientales. Es decir, pensemos en un Platón, ¿no? Que era un gran crítico de la democracia, por supuesto, no se diga Aristóteles, ¿no? Confucio, que también apostaba por un régimen aristocrático, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, así como ahora pues nos ponemos los pelos de punta cuando alguien ofrece un discurso contra la democracia, bueno, pues no era muy ajeno cuando las grandes discusiones en los diálogos platónicos alguien asumía una posición contraria, por ejemplo, a la aristocracia, ¿no? Entonces, recordar que la exaltación de la democracia se va a dar en el periodo de la modernidad, particularmente en el periodo ilustrado, ¿no? Y bueno, el caso mexicano creo que se señaló muy atinadamente en la ponencia pasada, pues parte o hace una tradición histórica que no ha sido acorde a un discurso del todo democrático, ¿no? Pensemos en la República consolidada y en el México contemporáneo, ¿no? El sistema presidencialista del que mucho se habló, se citó a Reyes Heroles, se citó por supuesto a Jorge Carpizo, que recordarán ustedes tiene un texto brillante que fue su tesis de licenciatura, que pues se titulaba El presidencialismo en México, ¿no? De ahí se veía que Jorge Carpizo iba a ser uno de los juristas eminentes que dio México, ¿no? Una tesis de licenciatura tan brillante como lo fue el presidencialismo en México, ¿no? Entonces, el sistema presidencialista mexicano, que muy bien lo señalaba el señor gobernador, ¿no? Pues tenía esas facultades metaconstitucionales que dejaban pues la democracia como una cuestión accesoria, es decir, el sistema presidencialista estaba al margen de los votos, es bien sabido que los candidatos oficiales ganaban ya sea a la buena o a la mala, ¿no? Había, por supuesto, legalidad, pero no legitimidad. Y ese va a ser un problema que seguimos achacando hasta el día de hoy, el problema de la legitimidad en las decisiones democráticas, ¿no? Recordarán ustedes que pues no era tan sencillo, es decir, vivir en un contexto presidencial, era el exilio, el encierro o el entierro, ¿no? Como bien diría Merino, es decir, no era fácil. No era fácil atentar en contra, o pensar contrario a un régimen presidencialista, ¿no? Y bueno, al final del siglo XX, por supuesto, esta legitimidad basada, ¿no?, en las redes de obediencia se va a transformar, ¿no?, por el voto popular, pero eso no quiere decir que se haya ido del todo a aquellos vicios que engendró pues ese régimen. Entonces, la tradición de México o la historia nos hace negar pues una auténtica participación incluso directa a través del voto democrática. Por eso que no nos extrañe, cuando hablamos de participación ciudadana, ¿por qué la gente está tan alejada de la participación ciudadana? Es una cuestión histórica, ¿no? Y ahí estemos el gran problema. Ahora bien, ya expliqué más o menos por qué los vaivenes, ¿no?, de la democracia contemporánea en México, evidentemente. ¿Y por qué hablo acerca de reflexiones críticas propositivas, ¿no? Yo creo que no se trata de criticar, se trata de problematizar, que no es lo mismo. Es decir, criticar pues a veces es calificar, ¿no? Problematizar es encontrar el problema en sí, ¿no? Entonces, yo siempre digo, la verdad es que no sé si esa frase la acuñó mi mente o inconscientemente cometo plagio, y no sé si la leí, y a lo mejor no estoy dando el crédito al autor, pero yo siempre digo que una crítica sin propuesta es un comentario de mal gusto, ¿no? Una crítica sin propuesta es un comentario de mal gusto. Entonces, se trata de problematizar, más allá de criticar, ¿no? Se trata de discutir para encontrar los problemas y sobre todo para solucionarnos. Para eso necesitamos 3 puntos básicos. En principio, mucha humildad para reconocer los problemas, para decir, hay un problema aquí, ¿no? Por supuesto, necesitamos apertura, necesitamos flexibilidad del pensamiento, capacidad crítica,
y sobre todo voluntad política y voluntad académica. Voluntad política para ponernos a trabajar en pro de la sociedad y voluntad académica para llamar a las cosas por su nombre. Es decir, ¿por qué en las facultades de Derecho a veces estamos enseñando un deber ser metafísico, un deber ser que muchas veces tiene una total falta de correspondencia con la realidad, ¿no? ¿Por qué se omite, por qué se prescribe del lenguaje constitucional palabras como Estado fallido, como crimen de Estado? Cuando los vemos flagrantemente en los periódicos, y por supuesto los estudiantes lo notan, ¿no? Pero los enseñamos a veces a ser institucionales, pero esa supuesta institucionalidad es complicidad. Es decir, necesitamos voluntad política y voluntad académica, congruencia de los planes de estudios con respecto a lo que está pasando auténticamente en la realidad. Se necesita mucha voluntad para no dar a clase un curso monográfico y se acabó, sino dar un curso crítico, porque de eso se trata, de formar sujetos crítico-propositivos y creativos. Porque yo ahí sí parto de la premisa, es decir, un abogado que no es creativo, es decir, que no tiene la capacidad de crear, de encontrar soluciones, ahí sí comparto ese adagio que dice, ¿no? Le cambiaría alcohol por creatividad, ¿no? Ese adagio que dice que un abogado que no huele es como, ¿no? ¿Cómo era? Un abogado que no toma es como una rosa sin aroma, ¿no? Yo diría un abogado que no es creativo, pues es como una rosa sin aroma. O sea, un abogado esencialmente debe ser un sujeto creativo, no repetitivo y cuadrado, como es el estereotipo del abogado. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas de la democracia en México? Uno de los problemas más notorios que tenemos y que enfrentamos de la democracia en México es que es una democracia demasiado cara. Es una democracia demasiado cara. Tan solo la manutención de los partidos políticos, evidentemente sin contar los tribunales electorales, el federal y los estados, ¿no? La infraestructura de los institutos electorales, el nacional y evidentemente los estados. Tan solo en 2015 el INE entregó a los 10 partidos nacionales 5,199,918 pesos por financiamiento público. Esto según la fuente del periódico El Universal. Para el próximo año, que por cierto van a ser las elecciones más caras de la historia de México, se está hablando de 6,788 millones de financiamiento tan solo a partidos, ¿no? Según la revista The Economist, ¿no? En países, por ejemplo, como la India, que es considerado el país cuya democracia es de las más transparentes, se gastó exactamente la mitad que en México. Claro, puede ser un dato cuantitativo que puede ser sujeto a discusión, tal vez la población sea menor, la extensión territorial, etcétera. Pero bueno, vale la pena señalar, ¿no? Vale la pena señalarlo. Es una democracia demasiado cara. Y el problema es, decía alguna vez un compañero, ¿no? Bueno, piensa en qué caro saldría no tenerla, ¿no? Bueno, pues sí, evidentemente saldría demasiado caro no tenerla. Pero veamos el siguiente problema de la democracia en México, que es la falta de credibilidad y la apatía, ¿no? Tan solo recordemos, citaré al consejero Marco Antonio Baños, que justamente en junio pasado hizo un examen autocrítico bastante interesante sobre la opinión general que tiene el INE, ¿no? En la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Y decía el consejero Baños, se habla de 36% de credibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la gran mayoría no cree, ¿no?, en el Instituto Nacional Electoral. La cita es del propio consejero, ¿no? Pero bueno, se excusa por ahí diciendo que aún es más baja la de los partidos y algunas instancias de gobierno. Entonces, esta falta de credibilidad y apatía, por supuesto, el no creer se traduce en ilegitimidad, ¿no? Entonces, podemos hablar de una falta de legitimidad de las instituciones. Ahí está la explicación clara, y creo que ya lo señalaba usted esta mañana. Es decir, tenemos un problema de falta de legitimidad, ¿no? Después tenemos otro problema que enfrenta la democracia en México, y es el problema que le he llamado poesía constitucional, ¿no?, que se ve muy claro en el artículo 39 constitucional. Recordarán ese artículo, que es uno de los tal vez más icónicos de la propia Constitución, que bueno, seguramente ustedes
lo sabrán de memoria, porque generalmente eso nos enseñan desafortunadamente en los cursos de constitucional, aprender los artículos de memoria, ¿no? Que decía que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno. Bueno, suena increíble, ¿no? Suena pero de ensueño, o sea, es una cosa fenomenal. Cualquier persona que no tuviera estudios constitucionales diría, pues de aquí soy, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Dónde está el trámite para cambiarlo, ¿no? Parecería muy sencillo. Y en ese tenor, bueno, el artículo 40, recordarán que, bueno, dice cómo está instituido el país, es decir, una república federal, etcétera. Pero el 41, es decir, si pudiéramos decir el 39 es como el acelerador, ¿no? Pero el 41 es el freno, ¿no? O sea, es como un freno así, ¿no? Entonces, recordarán ustedes que el artículo 41, pues de ahí surge, ¿no?, el fundamento constitucional de varias instituciones electorales, y nosotros podemos ver que ese artículo tiene una hiperreglamentación, que es algo que vemos constantemente en nuestra Constitución. Y lo digo con mucho respeto, ¿no? Lo digo con mucho respeto, pero nuestra Constitución no ha pasado bien estos últimos años. Es decir, muchos historiadores del derecho en México hablan de las etapas del derecho en México, ¿no? Empiezan hablando incluso del derecho prehispánico, que por cierto algunos otros historiadores niegan la posibilidad de que haya derecho previo a la colonización, ¿no? Pero bueno, se habla de derecho prehispánico. Ahí tenemos el caso de Marco Antonio Pérez de los Reyes, Oscar Cruz Barney, que en sus textos empiezan a hablar a partir del derecho prehispánico, ¿no? Y si ustedes notan la constante, pues la mayor parte de los historiadores del derecho mexicano van pasando por los distintos capítulos de la historia, ¿sí? Pasan por el derecho por el derecho de Castilla, ¿no?, por el derecho indiano, así sucesivamente hasta llegar a la que, según el grueso de los historiadores del derecho mexicano, es la etapa en la que nos encontramos, que es el derecho revolucionario, es decir, el derecho que surgió a partir de la Revolución Mexicana. Eso no es cierto, por supuesto que no es cierto. Desde finales de los 80 el derecho revolucionario ha muerto. Es el derecho neoliberal, es decir, es el derecho al servicio de los mercados, el derecho a la voluntad expresa de las especulaciones mercantiles, nacionales e internacionales. Podremos llamarle como querramos, es más, si no están de acuerdo puede ser no derecho neoliberal, pónganle el nombre que quieran, pero no podemos sostener la idea que sea el mismo derecho revolucionario. Es decir, la Constitución ya no defiende las causas sociales que defendía en el 17. Eso es un hecho y creo que es muy tangible, es decir, no podríamos soportar la idea de un outsourcing bajo el contexto del derecho social, no podríamos soportar una reforma energética, no podríamos soportar un fracking, por supuesto, llámenle como quieran, pero no le podemos llamar derecho revolucionario. No le podemos llamar derecho revolucionario. Entonces, en ese sentido, pues tenemos un problema, ¿no? Tan solo, y creo que lo hacían referencia justamente a esta estadística que hablaba, pues a que hablaban los ponentes, creo que fue el señor gobernador al que hacía referencia a este dato, ¿no? O sea, esta Constitución, pues, me da la impresión, no sé si ustedes vieron la película de Psicosis, ¿no? La película de, ¿no?, que aparece la famosa escena. Bueno, en esa película recordarán ustedes que el protagonista, pues, era un personaje que tenía, o sea, no podía aceptar, tenía un mecanismo de negación, claro, entre otras patologías, en el que, bueno, pues no seguía considerando que su mamá estaba viva cuando ya la había matado, ¿no? Bueno, si alguien no ha visto a Hitchcock, ¿no? Ya la conté, ¿no? Entonces, pues a veces pareciera que la Constitución es como la mamá del protagonista de la película, es decir, ya murió, pero la seguimos tratando como si estuviera viva, ¿no? O sea, dense cuenta cómo la Constitución ha sido reformada 699 veces, ¿no? Es decir, es una cosa terrible, ¿no? De sus 136 artículos, solo 22 se mantienen intactos. O sea, los demás han sido tocados y toqueteados, ¿no? Y efectivamente, como bien referían, el texto constitucional tenía 21,000 palabras, el original. El actual tiene 65,447 palabras. Es algo totalmente distinto.
es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, a veces es el fetiche de lo que fue la Constitución del 17. Yo por eso me allano, y lo digo con mucho respeto a nuestra Carta Magna, por supuesto, pero yo me allano a la perspectiva de Diego Valadez. Es decir, tenemos que pensar en un nuevo ordenamiento constitucional, pero de carácter principalista. Es decir, no podemos soportar la idea de tener un artículo, que hay muchos de ese tipo, como el 41 constitucional, que es un artículo totalmente reglamentario del sistema electoral mexicano. Es un problema. Pues por eso que no nos extrañe que se reforme la Constitución, pues cómo no, si es una Constitución reglamentaria, que supuestamente tiene un carácter de ser una Constitución rígida, pues rígida ¿de dónde? ¿No? Tan solo pensemos a partir de los famosos tecnócratas a la fecha, ¿no? De la Madrid hizo 66 reformas a la Constitución. Salinas, que fue el que transformó básicamente el panorama jurídico, con el que ya se siente el derecho neoliberal a todas luces, 55 reformas a la Constitución. Cedillo 77, Fox 31, Calderón 110 y el presidente actual 147 reformas a la Constitución, ¿no? Eso son muchísimas reformas constitucionales. Ahora bien, pues ya demasiada crítica, ¿no? Es decir, ya hablé acerca de los problemas, de los que yo considero los problemas fundamentales y la explicación del por qué no hay legitimidad, por qué no hay credibilidad. Es decir, la falta de credibilidad se traduce en falta de legitimidad. Es decir, si tú no le crees a tu novio, pues no tienes razón para seguir con él, para seguir saliendo, ¿no? Podrás darle el avión, podrás seguir la relación ahí se va, pero ya no hay legitimidad para que él te diga, no salgas con tu amigo, ¿no? Si no le crees, si ya te falló, etcétera, o si la historia de tu noviazgo te dice, bueno, pues no hay credibilidad, pues no hay legitimidad para que él te diga, ¿sabes qué? Me da celos que salgas con este personaje, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues lo mismo pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar la legitimidad y la credibilidad en la democracia y, por supuesto, en sus instituciones? Pues, en principio, reconocer que se trata de un problema multi y transdisciplinariedad, de transdisciplinariedad. Y creo que esta reunión, esta Semana de la Democracia, ha sido muy notorio ese eje, ¿no? Es decir, hemos tenido personajes de área de políticas, hemos tenido psicólogos, hemos tenido, por supuesto, administradores públicos, es decir, hemos tenido una diversidad de disciplinas y ha sido muy enriquecedor escucharlos. Es decir, necesitamos reconocer la complejidad filosófica, sociológica, antropológica, política, económica y psicológica que implica la democracia, ¿no? Si es que vamos a asumir el discurso de la democracia, ¿no? Necesitamos una participación ciudadana, pero no una participación ciudadana lúdica, sino necesitamos una participación ciudadana con espada, no solamente con una venda, ¿no? Es decir, necesitamos una participación ciudadana justa. Debe de tomarse en serio, debemos de empezar a considerar y a discutir seriamente instituciones como el plebiscito y el referéndum, que evidentemente no es lo mismo, y por supuesto necesitamos hablar ya seriamente de revocación de mandato, ¿no? Por ejemplo, en la mañana, muy atinadamente se citaba un ejemplo de cómo pues, se involucraba a veces a los niños, que este modelo o este acercamiento democrático para la infancia también lo han hecho en Colombia, ¿no? Que llevan a los niños, por ejemplo, a donde hacen las cédulas, le dicen allá, pero que son pues, las credenciales de lector, ¿no? Y después justamente hacen lo mismo, es decir, ponen a distintos superhéroes y los niños votan por los superhéroes, ¿no? Está bastante simpático y es algo bastante interesante. Pero yo creo que más allá de eso, de lo que están haciendo en Colombia, pues yo le apostaría porque necesitaríamos hacerles a los niños pensar. En principio, ¿por qué debemos de optar por una democracia y no otro sistema, ¿no? Es decir, darles a escoger, porque seguramente pasa, no sé, nunca he estado en un ejercicio de estos, pero seguramente pasa que el niño que es fanático de Batman, pues no le parece, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué elegimos votar todos? Yo no quería votar, ¿no? Y hacerles problematizar, porque muchas veces todos estos ejercicios que son lúdicos, que son muy interesantes, que son muy enriquecedores, así como por ahí decía una afamada frase que cita Emilio Rabasa, ¿no? De que unas cuantas palabras del legislador tiran bibliotecas enteras, pues muchos ejercicios electorales y muchos ejercicios de incorporación de los niños a las elecciones, con unas cuantas palabras de sus padres, son tiradas a la basura. Es decir, cuando sus padres ven que se quejan y dicen, es que esto no funciona, es que esto tal,
pesa más. O cuando dice el padre, papá, ¿por qué no vas a ir a votar? Pues yo voté por Superman. Pues sí, hijo, pero Superman es uno y el candidato es otro. Yo no voy a ir a votar, ¿no? Entonces, a veces el ejemplo pesa más que todos estos ejercicios. Que no digo que no sean fructíferos, por supuesto que lo deben de ser. Pero necesitamos hacer reflexionar a los niños. Uno, ¿por qué la democracia y no otra cosa? ¿Qué otras cosas hay que no sea democracia? ¿Por qué no pensar en el superhéroe más virtuoso que debe ser impuesto, ¿no? Y que el superhéroe más virtuoso en un ejercicio aristocrático debe hacer esto, ¿no? ¿Y qué implicaciones tendría? Es decir, tenemos que hacerles o transmitirles a los niños filosofía sin que se den cuenta, teoría política sin que se den cuenta, ¿no? Que creo que las películas a veces de superhéroes traen implícito muchos problemas de filosofía y de teoría política, ¿no? Entonces, toda esta cuestión, ¿no? Del plebiscito y la revocación de mandato, debemos de pensarla en serio, es decir, debemos de empoderar al pueblo para que se pueda emancipar, es decir, necesitamos pensar en una auténtica revocación de mandato. ¿Y qué tal si Batman se vuelve malo? Que es una de las clásicas preguntas que se plantean en las películas de superhéroes, ¿no? Es decir, ¿quién vigila a quién vigila? ¿No? O sea, necesitamos pensar en toda esta cuestión de mecanismos efectivos de participación ciudadana, insisto, plebiscito, referéndum y revocación de mandato. Necesitamos hablar de resistencia epistémica. ¿Qué es la resistencia epistémica? Muchas veces pareciera que los académicos estamos por un lado, bien lo decía el señor gobernador, ¿no? A veces es difícil unir esas dos perspectivas, ¿no? Un académico que esté tanto en la perspectiva práctica como en la perspectiva teórica. Es difícil encontrar, y claro que hemos encontrado casos, por ejemplo, el propio doctor Jorge Carpizo, pues se dedicó a casi todos los puestos en la administración pública que cualquiera de nosotros pudiera soñar, ¿no? Bueno, por lo menos yo. Es decir, fue el primer presidente de la CNDH, fue procurador de justicia, fue ministro de la Corte, es decir, hizo todo. Fue rector de la UNAM, fue investigador, es decir, lo hizo todo, ¿no? Entonces, pero desde la trinchera de los académicos, que a veces pareciera que estamos alejados de la práctica, ¿no? Que pareciera que estamos alejados o estamos divorciados, ¿no? Porque a veces, como diría mi señor padre, ¿no? El error del práctico es creer que todo lo puede con la práctica, y el error del teórico es creer que todo lo puede con la teoría, ¿no? Entonces, en ese sentido necesitamos resistencia epistémica, es decir, que los teóricos del derecho, que la gente que está en investigación, que la gente que estamos en academia, pues empecemos a sentir, a percibir el sufrimiento del pueblo para que esa sea nuestra principal fuente en las investigaciones, ¿no? Porque a veces parece que las investigaciones se hacen en Torre de Marfil, donde no se siente, donde el investigador no siente el metro, no siente el dolor de las personas en una tragedia como la que acaba de pasar el día de ayer, ¿no? Entonces, necesitamos una resistencia epistémica propositiva, empezar a escribir, a denunciar y sobre todo quitarnos el esquema de lo políticamente incorrecto, ¿no? Es decir, el académico por esencia debe ser un crítico propositivo, ¿no? El académico debe ser así. Si no, pues estamos hablando de un académico que no tendría la esencia de la propia academia, ¿no? Por supuesto, pensar desde la perspectiva crítica y creativa, ¿no? Ahora bien, otra de las propuestas es no podemos dejar de complementar el sistema democrático como si estuviera aislado, es decir, tenemos que pensarlo en armonía como el sistema jurídico, ¿no? Es decir, un buen sistema jurídico es como una buena canción de jazz, es decir, todo debe sonar armónico, debe sonar tangible, no debe sonar estético, ¿no? Por ejemplo, debemos de estar pensando ahora que tenemos encima el Sistema Nacional Anticorrupción, pues debemos de estar pensando cómo lo llevamos a cabo con la democracia, cómo lo podemos embonar con instituciones de participación ciudadana. Es decir, tenemos una gran oportunidad que no tuvieron otras generaciones, que puede ser muy criticable el Sistema Nacional Anticorrupción, pero pues vamos a aprovechar que ya está y que surgió por iniciativa ciudadana, que surge por la ley 3 de 3 y que finalmente se lleva a un gran Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces tenemos una oportunidad generacional de hacer embonar las piezas, ¿no? De que el rompecabezas no quede ahí todo mal embonado y medio deforme, sino tenemos la oportunidad histórica de que nuestro sistema jurídico empiece a sonar un poquito más armónico, porque si hiciéramos una canción
de cómo suena nuestro sistema jurídico actualmente, pues de repente sonarían unos así, los tambores medio feo, ¿no? Las guitarras medio desafinadas, ¿no? Sonaría raro, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad histórica de reivindicar, claro. Evidentemente no hay soluciones ni revoluciones de microondas, ¿no? Por supuesto que a veces las transformaciones tardan en suceder, tardan en materializarse. Claro ejemplo la Constitución del 17, que poco a poco se fueron materializando algunas y algunas no se terminaron de materializar nunca, ¿no? Entonces no hay revoluciones ni soluciones de microondas, ¿no? Es decir, que estén en 3 minutos. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Por supuesto, no dejar de cuestionar la democracia. Por ahí en la mañana decían un dato bastante interesante, 54% de los latinoamericanos no están de acuerdo con la democracia, lo decía la doctora argentina que nos hizo favor de presentar el texto precisamente de la doctora Gabriela, ¿no? Que nos hablaba acerca de la participación ciudadana. Entonces, apoya, sí, cierto, 54% apoya, o sea, quiere decir que la otra mitad de plano no apoya. Entonces, es un dato grave, ¿no? Es un dato que nos habla acerca de que hay que reflexionar y que discutir. Es decir, el tema de la democracia no ha terminado de discutirse, ¿no? Por otro lado, hablamos de como entre otras de las propuestas, de la descolonización epistémica. Justamente, doctora, no sé si usted se recordará, pero uno de los colegas que le decía, es que aquí en México la mayor parte de la doctrina que citamos es extranjera, ¿no? Creo que era el abogado, ¿no? Decía, es que la mayor parte de la doctrina es extranjera, ¿no? Pues justamente en ese sentido también partimos de una tradición colonialista del derecho, es decir, estamos acostumbrados a que se nos enseñen, por ejemplo, la teoría jurídica contemporánea o la filosofía del derecho a través de teorías o teóricos generalmente extranjeros, ¿no? O generalmente europeos, ¿no? Es decir, es una visión eurocentrística del derecho, claro, es natural por nuestro sistema jurídico, pero a estas alturas del partido necesitamos un poco descolonizarnos, es decir, empezar a encontrar soluciones a los problemas que son únicos a veces de México, de Latinoamérica, con categorías propias. Necesitamos descolonizar el pensamiento, ¿no? Que en ese sentido pues está justamente Enrique Dussel, ¿no? Que nació en Argentina, nacionalizado mexicano, Boaventura de Santos Sousa, ¿no? Otro gran crítico incluso del discurso de los derechos humanos. Entonces necesitamos descolonizar el pensamiento, es decir, empezar a pensar con categorías propias, porque hay veces que traemos o importamos teorías por modas, ¿no? Y se vuelve como la capa invisible del rey. No sé si ustedes recuerdan ese cuento de la capa invisible del rey, ¿no? O sea, si tú a veces no estás discutiendo algún teórico europeo o de cualquier otra latitud, significa que eres imbécil, ¿no? Cuando muchas veces ese personaje ni siquiera está tratando los problemas o discutiendo los problemas que son problemas demasiado regionales, ¿no? Entonces, la descolonización epistémica. Y por último punto, digo, yo sé que ya ahora sí está el tiempo encima, ¿no? Y dije que iba a ser breve y no lo estoy cumpliendo. Entonces, ya último punto, necesitamos escuchar el sentido del pueblo. ¿Cómo se escucha el sentido del pueblo? Me pareció bastante adecuado, consejero, el ejemplo que usted ponía, ¿no? Del 85 y del 17, y de ayer, ¿no? Del 2017, de ambas pues, desgracias que nos sucedió al pueblo mexicano el mismo día en diferente año. ¿Hay participación ciudadana? Pues sí lo vemos, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen, por ejemplo, los bajos niveles de aprobación de algunos políticos? Nos hablan de una revocación de mandato. Es decir, hace muy pocos años empezó a medir el nivel de aprobación o no de algunos políticos, ¿no? Entonces, hay políticos, que, bueno, no sé si ustedes están enterados en la prensa nacional, que ahorita están frente a algunas instituciones, entonces tienen un nivel histórico de impopularidad. Es decir, no son aceptados. Entonces, ¿qué nos está diciendo estas estadísticas? Necesitamos hablar de revocación de mandato. Necesitamos hablar de revocación de mandato si realmente queremos hablar de un auténtico sistema de anticorrupción y si queremos hacer que esto funcione. Es decir, no podemos dejar que se vuelva una especie de cuestión cíclica donde una noticia o un escándalo de corrupción sea olvidado por otro escándalo de corrupción,
Es decir, hace unas semanas hablamos de Odebrecht, ahorita ¿quién habla de la estafa maestra? Necesitamos hablar, o sea, necesitamos leer el sentir del pueblo. ¿Cómo se lee? Pues ahí está. Necesitamos hablar de revocación de mandato. ¿Qué nos dicen las marchas, por ejemplo, de la reforma energética? Nos dicen que necesitamos hablar de un referéndum. Entonces, claro, para eso, insisto, necesitamos las premisas que yo ponía al principio, es decir, necesitamos voluntad académica y voluntad política. Es decir, la voluntad académica, empezar a hablar de esto en las aulas, ¿no?, del derecho constitucional, los maestros de derecho constitucional, y necesitamos también voluntad política de los legisladores. ¿Y cómo se logra eso? Pues a través de la presión y la resistencia epistémica, escribir y escribir, ¿no?, del lado de la trinchera de los académicos, escribir, hablar acerca de esto y por supuesto discutir, que esa es la idea, es decir, es un foro de discusión y sobre todo pues considerar siempre estar abierto a nuevos debates, nuevas posturas, ¿no?, y tener flexibilidad epistémica, es decir, no centrarnos en un paradigma o en un discurso jurídico, sino estar siempre atentos, siempre humildes y siempre reflexivos ante la realidad, porque yo creo que la realidad es la que nutre el derecho, ¿no? Les agradezco muchísimo y les suplico de verdad de todo corazón una disculpa porque ya les interrumpí el banquete, ¿no? Pero bueno, espero haber sido breve. Les agradezco muchísimo, que tengan excelente noche. Muchísimas gracias, Walter. En realidad quien lo interrumpí fui yo, que dije, por favor, música no. Pero perdonen, disculpen, y de corazón agradezco, un paréntesis nada más, agradecer la presencia del Contralor del Instituto Electoral, con doctor Miguel Armando Vélez Telles, porque ha estado aquí presente en todas y cada una de las actividades, igual a las personas del área de Contraloría y demás áreas, por supuesto que están. Muchas gracias, Contralor. Pues abriríamos también claro, para preguntas y comentarios. Adelante. Ódienme. La verdad no te entendí, permíteme hablarte de tú. Al principio empezaste tu exposición con tres presupuestos: el neoliberalismo, la democracia y los derechos humanos. Y en los tres planteaste que están confrontados, o es la idea con la que me quedo, pero creo que no desarrollaste lo que era por qué tienen que estar de choque democracia con derechos humanos. Yo tengo otra percepción distinta, pero me gustaría escuchar, porque no expusiste cuál era la situación. Maestra, le suplico, ¿no?, que me disculpe. Lo que pasa es que empecé encarreradísimo por las circunstancias y ya no pude ser preciso en algunos puntos, ¿no? El problema de pensar estos tres supuestos como un triunvirato, ¿no?, pensando en este sistema de organización política, ¿no?, en el que tres sujetos de la misma jerarquía toman decisiones, es en ese sentido, y que como pasó en la historia de la propia Roma, ¿no?, que esos tres personajes pues estaban en disputa constantemente, ¿no?, por la necesidad de ver quién imponía su voluntad. Pues yo creo que sí hay un problema. Pareciera que la democracia está en consonancia con los derechos políticos, ¿no?, electorales, pero veamos los casos, por ejemplo, de que a través de decisiones democráticas pues se ha llegado a gobiernos que son altamente demagógicos, ¿no? Se citaba el caso de Donald Trump, ¿no?, hace unas cuantas mesas, el caso de Donald Trump, ¿no?, que de manera democrática fue elegida, pero pues se vuelve a veces un parteaguas, ¿no? O pensemos también en los fenómenos democráticos, por ejemplo, el no en Colombia, ¿no? Pensemos en el caso también del Brexit, ¿no? Entonces, pareciera que la democracia pues embona perfectamente, pero también a veces como un triunvirato, a veces sí, a veces no. También el neoliberalismo, es decir, pensemos en el neoliberalismo cuando hablamos de los derechos económicos, ¿no? Es decir, en los derechos económicos pues pareciera, y sobre todo cuando hablamos de un derecho básico, hablando en clave de derecho humanista, que es la igualdad, es decir, es un sistema económico que está diseñado para la desigualdad. Difícilmente podríamos hablar de igualdad en un contexto neoliberal, ¿no? Es decir, el propio sistema lo impide, ¿no? Es excluyente. Entonces, y finalmente el otro, pues, derechos humanos, que también, y ahí podría entrar la crítica que justamente hace Boaventura de Sousa Santos, también el discurso de los derechos humanos a veces se puede volver un discurso colonizador, ¿no? Es decir, de imposición. Es decir, hasta qué punto
Esos derechos que parten de una tradición occidental pueden ser impuestos en cosmovisiones de la vida totalmente distintas, ¿no? Porque para entender la cuestión derecho humanística tenemos que entender presupuestos históricos, pues como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, incluso podríamos ir más atrás, ¿no? Yo no me gusta irme tan atrás, ¿no? Porque en realidad podríamos caer en el absurdo de decir, ay, pues ya mejor ponemos que en el Big Bang ahí ya venían los derechos humanos, ¿no? Pues es decir, los griegos no estaban pensando evidentemente en clave derecho humanista. En el medievo, pues ahí tenemos sesgos de discusiones de la dignidad, con Pículo de la Mirándola, ¿no? Kant más adelante, ya en un periodo más cercano a estas cuestiones, también va a discutir acerca de la dignidad. Muchos otros filósofos lo van a hacer, ¿no? Pero realmente hablar de derechos humanos como los conocemos actualmente presupone ciertas cargas históricas y por supuesto también puede ser un discurso colonizador, ¿no? También hay críticas a los derechos humanos. Lo que pasa es que a veces la tendencia es a lo que llamamos el discurso jurídico, que en filosofía de la ciencia podría equipararse a los paradigmas, ¿no? El discurso jurídico son los paradigmas. Entonces, el paradigma de nuestro discurso jurídico actual son los derechos humanos, lo cual no quiere decir que sea infalible o sea incuestionable. Por supuesto que lo es, y hay exposiciones muy dignas como la hace Boaventura de Sousa Santos, y por ejemplo yo, abusando un poco del tiempo también, yo por ejemplo para salir de esta cuestión, yo digo, es que no debemos de estar hablando de derechos humanos, debemos estar hablando de derechos de la humanidad, ¿no? Es decir, los derechos de la humanidad son muchísimo más amplios. Es decir, ¿qué son los derechos de la humanidad? La prerrogativa de cada contexto, de cada sociedad, de determinar cuáles son los derechos protectores de su dignidad. De tal manera que eso que llamamos derechos humanos, desde esta perspectiva, sería derechos humanos de Occidente. Como también podría existir derechos humanos de los pueblos del sur, no sé, de los pueblos africanos, derechos humanos de los tojolabales o de los indígenas mexicanos, etcétera, ¿no? Claro, alguien me diría, bueno, es que eso sería relativizar. Bueno, ¿cuándo el derecho no ha sido relativo? Tenemos sistemas jurídicos contemporáneos, ¿no? Ahí está el texto de la doctora Sirvent, es decir, el derecho se ha entendido de distintas perspectivas. ¿Por qué no entenderlo? ¿Por qué entender de una forma tan absolutista el principio, por ejemplo, de universalidad, cuando realmente no todos los pueblos protegen de la misma manera eso que se llama dignidad? En principio, el concepto de dignidad pudiera ser una cosmovisión distinta, ¿no? Pero claro, ahí es cuando nos metemos con palabras como hegemonía, ¿no? En términos de Gramsci, ¿no? Es decir, la imposición de ciertos valores, y podemos incluso hablar de Foucault, ¿no? Y la normalización, y qué es lo normal, qué es esta dicotomía de pensar en siempre el dominado, el dominante, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, es un tema complejo y por supuesto discutible, ¿no? Pero yo sí me asumo esta postura de Sandra Serrano y Daniel Vázquez, que lo ven como un triunvirato para entender este mundo contemporáneo, ¿no? Gracias. Gracias, muy amables. Pero pues no hay problema, podemos traer el vino y todo para acá y hacemos no sería mala idea, un buen ambiente, porque de verdad es que hay tantas cosas y coincidimos. Nosotros que hemos estado aquí en estos días, y yo que tengo el privilegio, que es una experiencia muy interesante estar en un instituto electoral, lo que también me llama mucho la atención de los institutos electorales y del propio INE, es que están allá en otro mundo, y el mundo que vive la sociedad. Yo lo digo porque hago una encuesta muy fácil. En la casa, que es tu casa y la casa de todos, no saben qué es el instituto electoral y el INE. Para todo me dicen, ya te vas al INE. Pero si hiciéramos así como la memoria y ponemos las imágenes para cada ciudadano en los estados, pues ustedes que se dedican mucho a la investigación, yo estoy tentado a hacerlo también. Digo, bueno, pues tengo que demostrar que es cierto lo que siento. O sea, no conocen a los consejeros, no conocen a Lorenzo Córdoba. Pues me acuerdo cuando vino aquí la semana antepasada, la primera semana que tuvo a bien aquí el consejero Jorge hacerla, pues voy a decir, porque así se expresaban, ¡ay, está guapísimo! O sea, no veían otra cosa las mujeres que eso. Bueno, yo siempre he envidiado al doctor Córdoba, porque siempre mis alumnas hablan de él y no de mí, ¿no? Claro. Entonces, A mí qué raro, no hablan de mí nada. Entonces,
Pero ya para decir, yo tengo una inquietud. Tú mencionaste la parte sistémica en esto, cómo tendría que ver, y me acuerdo porque yo soy contador, pero también hemos visto mucho y también me dedico de manera independiente. Veo que el derecho constitucional está muy de moda, me hace meterme al derecho constitucional. Nada más de 2009 a 2015 hay 2.673 tesis, por eso es tan aberrante nuestro sistema jurídico. Y pienso en Tlatuani, creo que no ha desaparecido. Y ahorita que mencionabas a Trump, bueno, ahí la hegemonía económica funcionó muy bien. Hillary iba arriba en la primera contienda contra Obama y de repente apareció Obama, así como ese negrito que aparece en WhatsApp, así no los aparecieron a él. Se va. Pero vestido. Se va. Bueno, traigan el vino de una vez, hombre. Se va a poner bueno, se los aseguro. Se me hace que usted ya nos ganó, con el vino, Ya cuando sacamos el negrito de para WhatsApp, que no se me duerman. Pero entonces a lo que voy es eso, ¿no? Que luego vuelven a poner, es increíble, a Hillary. Y yo, pues sin presunción, soy maestro y egresado orgullosamente de esta casa Juchimán. Y yo le decía a mis maestros, me tildaban a loco, decía, va a ganar Trump. ¿Cómo que no? Meses antes, el grupo de Henry Kissinger hizo un estudio importantísimo y el electorado estaba más fuerte con Trump que con Hillary, pero todos los medios estaban trabajando con Obama, que allá dicen que la prensa no se vende, pero vemos que sí. Pero al final de cuentas, realmente acomodaron a Hillary para poder ganar. Es decir, nunca iba a ser posible que ganara Hillary. Entonces, ¿qué hacer contra todo esto? Porque tú estabas mencionando muy bien y también ahorita que lo que te estaban cuestionando. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, mientras todos los ciudadanos, sí vimos la unidad en el terremoto y para todo, aquí cuando nos fuimos al agua, lo mismo pasó, hubo mucha ayuda de todo el mundo y la propia ciudadanía de nosotros, todos le entramos parejos. Pero a la hora de la democracia, ahorita que ya vienen las elecciones, estamos divididos, desinformados, los partidos, imposible que pierdan el dinero. Si queremos cortarle las alas, que se queden sin ningún peso. Y por ejemplo, lo que soy contador, que pertenezco al Instituto Mexicano, tuve el gusto de conocer al presidente, no cobrábamos ningún peso por ser presidente. Claro. Entonces, la vida que llevan ellos, o sea, todo lo que tienen estos partidos y lo que van a gozar, pues es una realidad. Mientras la nación entera necesita otras cosas, el pueblo, lo decías, hay mucha pobreza y la sabemos. Bueno, ¿qué hacemos? Ya no sigo porque si no traigo el vino. No, fenomenal. No, la verdad sí nos da mucho para reflexionar y sobre todo pensar en que la democracia está sustancialmente basada, por ejemplo, o sustentada en estrategias de marketing político, es decir, pareciera que la forma superó al fondo, ¿no? Tal vez lo que deberíamos de estar pensando pues es un sistema pues que fusionara una aristocracia de los mejores, ¿no? Con una democracia, es decir, una meritocracia, ¿no? Es decir, eso sería lo ideal, ¿no? Y lo que deberíamos estar buscando, ¿no? Es decir, que las elecciones, que mucha gente de a pie es lo que dice, es decir, yo voté por el menos peor, voté en contra de tal, o voté como voto de castigo, ¿no? Es decir, sería, o sea, en el mundo, ¿no?, maravilloso de la academia, pues sería muy factible pensar pues en una meritocracia, es decir, el gobierno de los mejores, ¿no? Y una meritocracia, no estoy hablando de títulos universitarios, no estoy hablando de, Duarte tenía un doctorado en economía, ¿no? Estoy hablando de virtud, ¿no? Estoy hablando en sentido de aristotélico, ¿no? Es decir, como pensaban ellos, los griegos, o el propio Confucio, ¿no? Pensaban a los gobernantes, ¿no? Incluso Confucio llega a la idea de pensar que un gobernante virtuoso hacía que el pueblo mismo sea virtuoso. Tal vez no esté descabellada la idea, pero
Pues sí, yo creo que a veces, pues ese es el problema con la democracia, es que la democracia, y creo que tanto el propio Platón como Aristóteles hablan muy bien acerca de la perversión de la propia democracia, ¿no? Entonces, es el problema, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a ser breve. Bueno, muchas gracias, Sí. Walter, por la... no te voy a dar una conferencia, te voy a hacer una pregunta. Sí. Muchas gracias por No, la charla, muy interesante, bajo presión al principio, así que bueno, Sí. muchas gracias. Dos cuestiones. Me gustó mucho lo que dijiste, que hay que descolonizar el pensamiento, sobre todo el pensamiento latinoamericano. Pero yo también los invito a los mexicanos a que se desmexicanicen un poco y que también atiendan a autores que vienen del Cono Sur, de Brasil, etcétera. Así que me gustaron tus citas y creo que es un esfuerzo de todos los latinoamericanos que tenemos que leernos más entre nosotros, además de leer a Bobbio, de leer a Sartori, de leer, etcétera. A Mann. Eso por un lado, así que ese comentario me gustó mucho. El otro es un comentario que hiciste que me llamó la atención sobre los gastos de la democracia. El dinero que cuesta la democracia, sobre todo en México, el INE, el dinero que se le da a los partidos políticos. Pero realmente hay un libro muy interesante de Stephen Holmes que se llama El costo de los derechos. Y cuando uno quiere derechos en democracia, cuestan dinero. Y es un ejemplo claro los países escandinavos, que tienen unos presupuestos altísimos. ¿Por qué? Porque tienen montones de derechos. Primero, políticos asegurados y derechos sociales. Yo creo que para tu argumento, yo entiendo perfectamente la corrupción, la vida que se dan algunos funcionarios, etcétera, pero el ejemplo de India no es un buen ejemplo. Por más que esa democracia cueste menos, porque es una democracia que si bien funciona, está llena de pobreza, de desigualdad, digamos, solo visitar India y es un país en el que yo no quiero vivir, digamos. No, yo tampoco. Claro, exacto, por más que cueste menos la democracia. Entonces yo creo que hay que tener en mente eso, que una democracia de alta calidad, con derechos políticos, sociales y civiles, cuestan dinero. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, hay que exigir rendición de cuentas a los funcionarios que no malgasten el dinero. Así que yo quería solo dejar ese comentario. Sí, no, en principio coincido totalmente. Necesitamos los latinoamericanos empezarnos a leer, que afortunadamente creo que se está abriendo mucho el debate entre los colegas latinoamericanos, pero incluso hace unos minutos, unas horas se hablaba acerca del federalismo mexicano y cómo a veces es un centralismo disfrazado de algo de la historia. También tenemos un centralismo académico, ¿no? Es decir, no leemos a los colegas de provincia, ¿no? O sea, a veces los de la Ciudad de México nos cuesta mucho trabajo, somos muy poco humildes para ponernos a buscar bibliografía fuera de nuestro instituto, fuera de nuestra universidad. Necesitamos leernos entre nosotros, ¿no? Y sobre todo quitarnos esas barreras, incluso a nivel local, ¿no? Pero eso sí, o sea, si llega un autor español, por ejemplo, ¿no? Pues es como si trajera la verdad, ¿no? O incluso gente que se va a universidades españolas o universidades alemanas, ¿no? Digo, no está nada mal, evidentemente, pero hay gente que ya no la regresamos a la vida terrenal, ¿no? Dice, es que yo fui discípulo de tal y te traigo la verdad, ¿no? Traigo como la epístola que me permite traerte el evangelio español, ¿no? Y yo fui discípulo de tal. Entonces, en ese sentido, y si tú no lo ves, eres imbécil, que eso es lo peor del caso, como la capa invisible del rey. Si tú no estás leyendo a tal, te excluyes del discurso. Sí, bueno, yo no quiero leer, yo quiero leer otra cosa, yo quiero leer a Boaventura, yo quiero leer a Dussel, yo quiero leer, no sé, ¿no? Pero no, es decir, a veces hay incluso intolerancia epistémica e incluso exclusión epistémica, ¿no? Que son los tipos de violencia epistémica, ¿no? Pero sí, coincido totalmente. Ahora bien, el problema, pues sí, evidentemente lo bueno cuesta, ¿no? Por ahí dijeran, pero lo malo también cuesta, ¿no? Y el problema es cuando hay una democracia cara, insisto, yo no quiero ser crítico, pero crítico o criticón, ¿no? O sea, es cara, digamos que la democracia en México es cara, y midiéndolo en los estándares de costo-beneficio, es decir, lo que la gente percibe, que puede ser que la gente tal vez, como acertadamente decía el abogado, puede ser que no sepa ni siquiera, el contador, perdón, puede ser que ni siquiera esté al pendiente quiénes son los consejeros, puede ser que a lo mejor nada más conozca al doctor Lorenzo Córdoba porque era guapo, es que es el de las crónicas marcianas, o por cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, pero al final del día, pues el servicio gubernamental es para la gente, ¿no? Y si la gente no percibe, o la gente es apática, o tenemos esos niveles tan bajos de participación ciudadana, incluso en elecciones,
pues simplemente habla de que algo está fracasando y que por mucho que le invertamos, como dirían en el norte, se vuelve un coche malo. Y duele decirlo, pero el problema, justamente ese sería nuestro inicio. Necesitamos reconocer esa situación, ¿no? Que es un coche malo. O sea, la gente está percibiendo, y es más, ya ni siquiera lo digo yo, y lo dice el propio consejero Baños, ¿no? Lo dijo en junio. Sí, el nivel de aceptación, de credibilidad en el INE es 34%. O sea, el margen de no credibilidad pues es muchísimo. Tenemos que combatir eso. ¿Y cómo se combate eso? Facta non verba, hechos no palabras. Hechos son amores. Haciendo nada más. Haciendo que la gente note tangiblemente, ver para creer que las cosas están cambiando. Si no, podemos llevar a los niños a hacer juegos, todo eso, no va a pasar nada. Lo que en todo caso tenemos que poner a los niños, a ver, tú vas a ser magistrado electoral y tal niño hizo chanchullo, a ver, vamos a ver, ¿no? Tal niño compró el voto de tal y le dio una tarjeta morada, ¿no? Sí, sí. Ok. Buenas noches. La verdad que el haber estado participando aquí pendiente de todos los eventos, me da gusto de alguna forma ver la participación cada vez más de los jóvenes en este tipo de eventos. A mí en lo personal me satisface eso, porque llegábamos a conferencias y eran señores ya bastante grandes y que son los que se dedicaban a estudiar. Hoy para mí es interesante que jóvenes como usted hablen en esa tónica. Dos cosas que me llamaron la atención. Una de ellas fue costos, como decía Gabriela, y la otra, participación ciudadana. Decía mi abuela, las cosas, hacerlas mal es más caro que hacerlas bien. Independientemente de cuánto cueste la democracia, si hiciéramos bien las cosas, y no hablo nada más de las autoridades, sino de los ciudadanos, ¿sí?, sería barato, ¿sí?, si lo vemos, porque hacerlas mal nos lleva a repetir procesos, y eso nos sale más caro. Totalmente. ¿Sí? Por el otro lado, antier escuchaba yo la participación de una chica que llamó Perú, la democracia perfecta o imperfecta. Y ella en uno de sus comentarios decía que si tú no participabas yendo a votar, te sancionaban, sí, o te sancionan, ¿sí? Sí. Sí, de hecho en algunos ¿Perdón? países latinoamericanos es sancionable. Yo tuve un compañero en la licenciatura, perdón que lo interrumpa, pero es interesante lo que usted plantea. Tuve un compañero en la licenciatura hace ya un par de años que justamente eso fue su tesis. Es decir, él decía, es que es una obligación de los mexicanos ir a votar. Entonces, en tanto obligación, si no se cumple, debe haber un castigo, ¿no? Yo dije, oye, espérate. En todo caso, debemos de estar pensando en sancionar al gobierno con una mala democracia. Es decir, el mejor gobierno es el que no se siente, así como el mesero. Es decir, no el gobierno que está acosando al ciudadano, que le está diciendo, Es decir, el gobierno que quiere que se construya una buena democracia debe ser aquel que dé argumentos suficientes o razones de peso para que el ciudadano se levante y vaya a votar, no obligando. Es decir, es que imagínense que obliguen a votar, ¿no? ¿Cuántos Moreno Cantinflas, no sé, yo creo que Cantinflas sería presidente ahí, ¿no? O personajes cómicos o votos nulos. Imagínense qué pasaría, o sea, que los votos nulos fueran más que el personaje que ganó la elección, ¿no? Sí. Sí, de hecho, lo que platicaba la chica es que eres sancionado de tal forma que uno, el día de la votación, no puedes salir de tu lugar donde vives si tu credencial no está marcada. Dos, cuando pase el proceso y vayas a un banco, no vas a poder usar su identificación porque no votaste. ¿Sí? Dice, si ya pagaste por ese derecho, porque el dinero emana de tus impuestos, ¿sí?, y si no pagas esos impuestos, también te sancionan. ¿Por qué no ejercer el derecho?
Entonces, como te obligo a pagar los impuestos, también te obligo a ejercer el derecho. Claro. Sí. Y dices, bueno, yo le comentaba a ella, pero en el caso de nosotros, del 100% del padrón, participa menos del 50%. O sea, de la forma que lo veamos, estamos siendo gobernados por la minoría, no por la mayoría. ¿Sí? Si de ese, vamos a irnos cuentas alegres, 50%, ¿sí? El que gana con un 20%. Todo ese resto de la población es lo que le da ilegitimidad a la autoridad. Aún así, nos obligaran a ejercer el derecho, seguiría ganando la gente que no vota, porque llegaría y tacharía completamente la boleta. Claro. Me tocó ver una casilla, una boleta que decía, no me interesa ninguno de todos. Así, ninguno de todos. Dije, bueno, llegó y cumplió, fue y votó. Claro. Sí, no, bueno, eso que usted Sí. muy acertadamente dice, se puede ejemplificar con una reflexión que hacía mi maestro Rolando Tamayo, ¿no? Es decir, pues es que hay diferentes tipos de derecho, y un derecho puede ejercerse o no. O sea, por ejemplo, si ahorita yo llegando al hotel, supongamos que hay alberca, ¿no? Llegando al hotel, llega un señor guarura y dice, usted tiene derecho a meterse a la alberca. Ah, ok, ¿no? Visto, ¿no? Así, 2 palomitas, ok. ¿No? Sí, usted tiene derecho. Ok, está bien, ya lo sé, no me voy a meter. No, sí, tiene derecho, métase, ¿no? Y me carga y me lleva y me mete a la alberca. No, yo no me quiero meter a la alberca, pero usted lo pagó. Pues no, en realidad lo pagó el instituto, ¿no? Entonces, pero bueno, pues, no le esa práctica yo no la encontré en ningún sentido, ¿no? Es más, Sí, hasta, a lo que voy es que, Sí. aunque se nos obligue y se nos sancione para votar, de todas maneras seguiríamos siendo gobernados por la minoría, Totalmente. porque la mayoría seguiría no votando de una forma real, sino nada más ejerciendo su derecho a ir a la urna. Claro. ¿No? Pues bueno, Entonces creo que hagamos lo que hagamos, la democracia seguirá siendo cara, porque el mismo ciudadano no le interesa hacerla barata. claro, y más, pensemos en, por ejemplo, en episodios del México mágico, ¿no? O sea, cuando uno de los presidentes en alguna etapa dijo, pues yo gano la presidencia, así venga, claro, era otro sistema, un sistema presidencialista, un sistema en donde ya había ganador y implícitamente estaba aceptado por o obligado por la sociedad, ¿no? Entonces, pues más se agrava, por ejemplo, en el caso mexicano, en las últimas elecciones, ¿no? Que han sido muy cerradas. Terrible. La legitimidad es un problema en la democracia, un problema bien grave. Exactamente. No. La revocación de mandato también pensarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Que la revocación de mandato también es curiosa porque se necesita cierto porcentaje de los votos que adquirió ese mismo personaje para pensar en la revocación de mandato, ¿no? Sí, claro. Sí, perdón, sí. Muchas gracias. Dice el tema, vaivenes de la democracia contemporánea, reflexiones crítico-propositivas. Y me voy a ir directamente a algo que siempre me ha llamado la atención, la utopía de Tomás Moro. Claro. Si la democracia es un ideal, la utopía también, o la ciudad de Dios de San Agustín, la perfección. Para llegar y lograr ese objetivo, necesitamos ciudadanos cuasi perfectos. Si la democracia queremos que sea perfecta, requerimos de ciudadanos perfectos. Si somos imperfectos, la democracia es tal cual, pintadita en nuestra realidad. Si el ciudadano es irresponsable, en consecuencia la autoridad es irresponsable. Por eso dice la expresión popular, cada gobierno, cada pueblo tiene el gobierno que se merece.
¿Cómo pedir que la democracia se asiente en nuestra sociedad si las expresiones de la ciudadanía, yo siento que todavía estamos muy lejos de la cultura ciudadana, porque hay mucha ausencia de ciudadanía? Si la ciudadanía no está responsablemente comprometida con la democracia, porque la desconoce. Y pongo un ejemplo. En casa, ¿qué existe más? ¿El padre, la madre demócrata o el padre o la madre autoritaria? ¿Practicamos la democracia en nuestro hogar? No. ¿La practicamos en nuestro trabajo? No. ¿Los que somos académicos practicamos la democracia? No. Y entonces, los políticos, que son parte de este pueblo, saben, y esa es la definición que dan, que la democracia, para que sea efectiva, tiene que ser impositiva. Se impone el que está con la autoridad. Yo recuerdo que tuve un amigo que era jefe y nos preguntaba a todos, ¿qué opinan para tomar una decisión? ¿Qué opinan de tal problema? Todos opinábamos. Y al final, la solución era la que él decidía y que ya había pensado. Algo se parece a nuestra realidad. Nos hacen que votemos y al rato, por eso decimos, nuestro voto debe contar, pero a la hora en que se decide, pareciera que no es así. No elegimos al que está gobernando realmente. Entonces, aquí cabe, maestro, joven maestro, muchas gracias. Igual me sumo a la felicitación, porque que haya jóvenes estudiosos o investigadores de la conducta humana, ¿no?, del comportamiento humano, y sobre todo jóvenes deseosos de que este país mejore sus circunstancias actuales. Concluyo señalando que la pregunta, en todo caso, ¿qué opinión tiene alguien que pertenece a ese grueso de la población joven de este país que no vota? Porque está en el rango, ¿no? ¿Qué edad tiene? Yo ya estoy en mis 30. Ya. Bueno, está en el rango de los jóvenes que no votan. Y entonces ahí hay un problema de fondo, ¿no? Entonces, es la pregunta, ¿qué hacer para que la democracia se asiente en nuestro país cuando los jóvenes están dedicados a la dolce vita, como dicen los italianos, y menos a la realidad y a la resolución de los problemas de su país? Muchísimas gracias. Al principio lo quiero felicitar, tiene usted una voz muy agradable. Ya lo había notado, una voz de locutor, ¿no? Que eso hace muy ameno esta charla, ¿no? Porque es una voz vibrante, una voz fuerte, igual que los demás colegas, ¿no? Pero en este caso, bueno, es más notoria, ¿no? Y en segundo lugar, gracias por lo de joven. Debo decir que ya me siento un poco mejor porque en la mañana una señora, pues me decía, oye, ¿está ocupado este lugar? No, adelante, pásele, ¿no? Y ya después de un rato estuvo ahí, etcétera, y al final me dice, muchas gracias, don, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? Esto es una cosa, pero entonces ya me siento mejor, ¿no? Como que después de ese, digo, ya cuando me dicen señor, como que, híjole, no, o sea, uno se siente, dice, no, pues sí, ya soy señor, ¿no? Pero no tiene que decirlo, ¿no? Entonces, pero ya don, ¿no? Pues ya es como, digo, pues ¿dónde tengo las canas, no? ¿Qué onda, no? Entonces, bueno, les agradezco porque ya me hicieron sentir un poco mejor. A lo mejor era por la guayabera o porque estaba así, no sé, ¿no? Por el cuerpo de señor así ya gordete, no sé por qué me haya tocado, ¿no? Pero bueno, le agradezco lo de joven, ¿no? Sí, en principio tenemos un problema, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de los millennials, ¿no? Y la crítica de la indiferencia, pero en realidad esta generación que la han llamado millennial, ¿no? Que dicen, no, es que son apáticos, es que buscan solamente la dolce vida o son hedonistas, lo único que están buscando son chambas, que en las que vayan pocas horas, etcétera, ¿no? No. Yo creo que lo que está haciendo es tomarlos de chivos expiatorios, ¿no? Esa generación, porque somos una generación bastante dañada en cuestión de derechos sociales. Es decir, ya no tenemos los mismos derechos sociales
que tenía la generación, por ejemplo, de nuestros padres, muchísimo menos nuestros abuelos. En principio, las condiciones de trabajo han cambiado totalmente, ¿no? Es muchísimo más difícil acceder a un trabajo decente hoy en día que en 1987 o 1985, 84 que nació usted, ¿no? Entonces, también ya lo quemé, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos afirmar que también estoy contento porque resulta que somos contemporáneos, ¿no? Somos jóvenes todavía, entonces, entonces en ese sentido, pues no es que los millennials no quieran tomar trabajos que sean de ardua jornada laboral. En principio, pues ¿quién lo quiere hacer? O sea, desafortunadamente las condiciones laborales hoy en día, por lo menos en la Ciudad de México, es ir al trabajo de 8 de la mañana a 9 de la noche, más aparte 2 horas de tráfico. Perdón, pero eso no es calidad de vida. Eso es vivir para trabajar, no trabajar para vivir, ¿no? Entonces, es una generación que ya vio a sus padres sacrificar toda una vida al trabajo y que no quieren lo mismo a costa de pocos ingresos laborales. Entonces, no es que los millennials tienen la culpa, es que los millennials buscan viajes en vez de invertir en una casa. Caray, para alguien que no tiene un crédito Infonavit, es imposible pensar comprar una casa en este país, y sobre todo en la Ciudad de México. Un departamento miniatura no te lo encuentras en la Ciudad de México por 1,100,000 pesos, se lo garantizo. Si usted lo encuentra, dígame para irlo a comprar. No te encuentras un departamento, ni los más, a menos que sea una colonia como Tepito, ahí sí hay de 1,100,000 pesos. Es decir, no es que no quieran invertir en una propiedad, es que las condiciones laborales no se dan. Son la minoría la que tienen acceso a esos derechos. Entonces, claro, es más fácil tomar un chivo expiatorio y decir es que son los millennials los que tienen apatía. Claro, los millennials no votan. ¿Por qué? Porque les tocó ver, a muchos nacimos en el contexto de la transición de la Madrid a Salinas, donde se especulaba o se hablaba de un fraude electoral que fue corroborado por la persona que dijo que se cayó el sistema, por Bartlett. Dijo, sí hubo un fraude electoral, ¿no? Después, a lo largo de todos esos, como hemos crecido, pues nos tocó la supuesta transición de Cedillo a Fox, ¿no? La vivimos, yo recuerdo perfectamente cómo la gente salía en un júbilo, pero fue una transición ilusoria, las cosas siguieron exactamente igual, ¿no? Y nos tocó posteriormente 2 elecciones bastante polémicas, de las que muchos afirman categóricamente que hubo un fraude electoral. Entonces, ¿cómo una generación entera que le tocó vivir eso va a tener credibilidad, va a salir a votar, va a tener fe en las instituciones? Cuando le tocó ver prensa, le tocó vivir, incluso le tocó votar elecciones que por sus características fueron demasiado polémicas y que por tecnicismos legales pues no se pudo dar una, sí legalidad, pero no legitimidad. Y eso sí nadie me lo puede negar, es decir, hay legalidad, pero no hay legitimidad. De ahí que hablemos de un haya sido como haya sido. Insisto, yo no puedo decir si hubo un fraude o no tengo los elementos para decirlo, pero por lo menos las condiciones políticas sí nos hablan de una legalidad, pero no una legitimidad. Entonces, pues es una generación que en realidad pues nos ha tocado ser chivos expiatorios y nos culpan como si fuera una generación que fuera indiferente, pero en realidad es el contexto el que hace indiferente, ¿no? Para desembarazarse del problema. Ahora bien, algo que se me escapaba de mencionar era, por ejemplo, el tema de la rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas es un ejemplo muy claro. Es decir, la rendición de cuentas sin coerción se vuelve simplemente datos curiosos e incentiva el cinismo. Es decir, sí, hay un desvío de tal y hay un paseo express y sigo siendo secretario de Comunicaciones y Transportes. Hay un tal y, así como Lucerito, no sé si recordarán, igual. Es decir, la rendición de cuentas sin coercitividad se vuelve simplemente un dato curioso. ¿Sabías que fulano desvió tanto? ¿Sabías que fulano de tal hizo tanto? Bien, pues sí. Adelante. Buenas noches a todos. Ya casi son las 9 y aquí en Tabasco decimos que lo mejor cuando se toma un poco de pozol, lo mejor está en el shish, y yo creo que estamos en el shish de la conferencia, ¿verdad? Por cierto, otra voz de locutor, ¿eh? Muchas gracias. Yo ya fui por mi pozol, es increíble, okay. ¿no? Ya lo probó. Buenísimo. Y también las horchatas de la iglesia,
una cosa tremenda, ¿eh? Verás qué rica gastronomía hay aquí en Tabasco. Seré bastante breve, solamente a manera de reflexión en estos 3 días tan intensos que han sido con este evento que ha organizado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Me llama poderosamente la atención en el sentido de que no escuché de alguien decir, por ejemplo, ¿por qué no vota la gente? Aquí todos han mencionado que hay que tener mucha participación ciudadana, hay que decirle a la gente que vote, hay que darle educación cívica a la gente para que vote, etcétera, etcétera, pero nos hemos preguntado por qué la gente no vota, y esto se los dejo a manera de reflexión esta noche. Cuando vemos en los últimos 5 elecciones, como trabajamos en medios de comunicación, bueno, hemos tenido un acercamiento cercano con la gente, y ahí hay algo que se da cuando se entra en este drenaje de las elecciones. Y cuando hablo de drenaje, es exactamente estar ahí precisamente donde se está gestando esta intención de la gente por ir a votar. El momento en que la gente es amedrentada, en el momento en que el partido político o el candidato engendra miedo, y mucha gente no vota por eso, por el miedo. O mucha gente vota por el miedo. No vota. Entonces, en la última elección, por citar algunos de los municipios aquí en Tabasco, se dio un fenómeno en donde muchos de los partidos políticos contrataban gente, contrataban vándalos, habían a 50 metros de una casilla, había gente drogada, armada, y mucha gente de que estaba con ganas de ir a votar, pues no fue a ejercer ese voto. Aquí de alguna manera, pues algunos de los partidos políticos o de los candidatos, pues no sé, a lo mejor conociendo el decálogo de Noam Chomsky, ¿no? El de la manipulación mediática, pues a lo mejor implementan parte de ese decálogo, ¿no? Para poder llegar ahí al poder. Pero independientemente de eso, bueno, alguien podrá decir, bueno, pues para eso está la FEPADE, para eso están las autoridades, pero sin embargo, pues muchas veces la FEPADE sí, viene siendo la carabina de Ambrosio, ¿no? O sea, porque finalmente, salvo algunos casos emblemáticos, pero en la mayoría de los casos, pues no prosperan, las familias se pelean, hay algunas familias que inclusive pierden a un familiar porque lo balearon, porque allanaron sus domicilios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí bien valdría la pena, esa es otra parte, dijéramos, de la elección, de un proceso electoral, este fenómeno que se da en el momento de que se está realizando las elecciones. La última elección aquí en Tabasco es prueba de ello, y que finalmente pues no pasa nada, porque el que ganó, ganó, y el que demandó, bueno, se ajusta con las demandas que el que ganó interpuso, y quedan 0-0. Y finalmente todos felices y contentos, cuando en algunas de las casas hay gente que perdió la vida, gente golpeada, gente que inclusive, por ejemplo, a estas alturas, a 1 año, 8 meses de distancia, todavía tiene secuelas de un proceso electoral. Yo creo que ahí se tendría que trabajar un poquito más, no sé si en cuestión de sancionar a los partidos que se les detecta este tipo de actividades o a los candidatos, pero que de alguna manera inhibe o la idea o ese deseo de la gente por ir a votar. Claro. Y yo creo que ahí hay algo de miedo. Sí, eso es todo, y gracias, buenas noches. No, hombre, muchísimas gracias. No, definitivamente muy interesante. Yo creo que eso también tiene que ver en términos Foucaultianos, con la biopolítica, ¿no? Es decir, el uso o el empleo, ¿no?, de la propia corporeidad, ¿no?, de instrumentos como el miedo, como instrumentos de manipulación
pues de la decisión del gobernado incluso, ¿no? José Ramón Narváez Hernández, que ya lo he citado, colega del posgrado ahí en Derecho, acaba de sacar un texto que se llama Necroderecho, ¿no? Que es biopolítica, pero está pensando en derecho. Es decir, el derecho a veces se vuelve algo esquizofrénico, dice él, ¿no? O sea, nos enseñan a amar el derecho, pero por otro lado, odiar el derecho, ¿no? Es decir, amamos el derecho como discurso, pero a veces lo odiamos con lo que se hace con el derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí yo creo que veríamos un caso típico de necroderecho, es decir, cuando hablamos de desapariciones forzadas, cuando hablamos de crímenes de Estado, es decir, estamos hablando de necroderecho, ¿no? Un derecho que legitima o justifica la muerte, ¿no? Y que dice, bueno, pues es que no es mi culpa que haya drogadictos o agentes que causen temor, ¿no? Son agentes externos. Ahora bien, con respecto a lo de la FEPADE, yo creo que a pesar de todo, tengan en cuenta que la FEPADE pues está muy limitada en cuanto a su actuar, en cuanto a sus recursos también, ¿no? Al ser muy dependiente en ese sentido. Pero yo creo que mi maestro, justamente, uno de los mejores maestros, si no es que el mejor maestro que tuve en el posgrado, fue precisamente el doctor Santiago Nieto, ¿no? Yo creo que el doctor Santiago Nieto trae mucha voluntad política y académica, y creo que se vio mucho en el caso de Chiapas, ¿no? Cuando recién empezó, él se murió en la raya, ¿no? Por ahí un caso bastante polémico, y otros casos donde la FEPADE ha tenido un papel protagónico, donde uno se siente identificado y dice, caray, están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que la FEPADE, bueno, en casos por lo menos mediáticos, ha hecho cosas bastante interesantes. Incluso el mismo Santiago Nieto, ¿no? Como magistrado electoral, y eso debo respetarlo muchísimo. En materia electoral, algunos tribunales locales han hecho cosas bastante interesantes con respecto a los derechos electorales indígenas, ¿no? O sea, cosas que dan mucho nivel de reflexión, mucho nivel de discusión, pero por supuesto, bueno, siguen esas limitantes, y el miedo, bueno, siempre va a ser un agente o un factor indispensable, incluso el miedo de ir a votar o el miedo para cambiar la intención del voto, ¿no? Que por ahí leí una nota, ¿no? No voy a decir nombres, pero de candidatos ni mucho, pero le llamaron a un candidato que era una amenaza nuclear. O sea, eso ya era el colmo, ¿no? O sea, una amenaza nuclear, ¿no? Y las siguientes elecciones, pues son elecciones bastante polémicas. Tenemos las candidaturas independientes y sobre todo una en particular, Marichuy. Eso va a ser un fenómeno bastante interesante, es decir, ¿qué va a pasar con Marichuy si es que logra conseguir las firmas? Porque recuerden ustedes que Marichuy emana del Consejo Indígena, que el Consejo Indígena no es el zapatismo, sino que el zapatismo es una célula del Consejo Indígena, y pues una representación pues de esas voces que no fueron escuchadas, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa con Marichuy, que es exactamente lo opuesto al estereotipo del político, es decir, es una persona indígena, es mujer, es de escasos recursos, es decir, es el ejemplo de un grupo vulnerable o de varios grupos vulnerables en una sola persona, y sobre todo abiertamente no tiene estudios, es una especie de curandera, ¿no? Entonces va a ser algo bastante interesante cómo va a reaccionar la sociedad frente a ello. Es decir, tenemos unas elecciones bastante interesantes, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahí un programa que es de política pero académica, ¿no? Y la otra vez fue Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Y obviamente lo vamos a cuestionar, es decir, quien va al programa va porque va a ser cuestionado, no porque vamos a seguir línea, ni mucho menos. Entonces yo le decía a Fernández Noroña, ok, tú hablas de cambiar el sistema neoliberal, tú hablas hablas acerca de que no vas a ser un tonto de la derecha, porque así ya lo dijo Noroña, dice, yo no voy a ser un tonto de la derecha, yo no le voy a obstruir el camino al candidato principal de la izquierda, por tanto no voy a participar en la siguiente elección. Entonces le digo, entonces Marichuy es una tonta de la derecha, no, yo no dije eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no te unes con Marichuy? No, es que su candidatura es testimonial. No, yo creo que no hay candidaturas testimoniales, ¿no? O sea, con todo y que el discurso de Marichuy sea yo no busco el poder en sí, sino busco despertar conciencia, una especie de resistencia, yo creo que va a ser un experimento bastante interesante, y las próximas elecciones van a dar mucho de qué hablar. Es decir, y en referencia también a lo que decía el colega, de que qué bueno que se sienta la presencia juvenil, se empieza a sentir el cambio generacional en México, no solamente en materia académica, sino también incluso en las propias publicaciones, ¿no? Por ejemplo, ya las editoriales están pensando en títulos, por ejemplo, Derecho y Literatura, Cine y Derecho, es decir, el derecho se está volviendo flexible.
¿no? Ya hay un cambio generacional, incluso en las propias discusiones y lo que estamos debatiendo, pues las generaciones que estamos, pues que estamos ahorita empezando, ¿no? A sacar la casta, por así decirlo. Entonces, eso se ve más claro en España. En España tienen un partido que se llama Podemos, ¿no? Y que es una fuerza política impresionante, y que el titular se llama Pablo Iglesias, justamente igual que un comunista español de antaño, y es un personaje también que parece el antidiscurso del político, es decir, es un personaje con coleta y que habla de una manera increíble. Si ustedes ven los discursos de Pablo Iglesias, tiene una facilidad de palabra, pero fenomenal, véanlo en YouTube, ¿no? Ahora bien, que también tiene sus contradicciones, la respuesta es sí, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, es decir, tenemos que cambiar las categorías con las que entendemos, explicamos la realidad, y yo creo que este cambio generacional es muy positivo para la democracia en México. Vamos a ver qué pasa en las siguientes elecciones, y yo creo que va a haber mucho de qué hablar, y va a haber muchos cambios de cómo percibimos y damos cuenta de la realidad democrática mexicana, ¿no? Buenas noches. Yo he estado estos 3 días hasta la ronda final, aguantándome de comentar, de externar alguna opinión o interponer alguna pregunta. Y no tengo voz de locutor, pero quiero referirme a los etcéteras a los que el compañero también se refirió, y al asunto de los jóvenes, porque he escuchado reiteradamente, el panelista está muy joven, es la etapa de los jóvenes, es la etapa de las mujeres. Yo voy a decir algo que me preocupa mucho. He observado, aunque yo ya soy una persona casi de la tercera edad, he escuchado con desaliento cómo siempre se le señala a todos los jóvenes, primero con aquel peyorativa forma de expresarse de los jóvenes, decir, los ninis, ni trabajan, ni estudian, no hacen nada. Hoy le dicen los millennials. Pero refiriéndome a esos puntos, difiriendo un poco de lo que dice mi querido amigo y maestro Gabino Martínez, los jóvenes, y lo que pasa con los jóvenes el día de hoy, es que están desangelados de la forma de practicar a la política, de ver cómo se practica la política, al menos en nuestro país. ¿Por qué no decirlo en nuestro estado también? O en nuestras regiones. Desangelados de la forma, en el gran esfuerzo y desmedido esfuerzo que hacen sí las autoridades electorales, sí el pueblo con su participación, porque sí acuden, a pesar de las violencias y de muchas cosas, sí se acude a las urnas, sí llegan a hacer fila para ir a votar, jóvenes, personas adultas, adultos mayores, y se acude a emitir el sufragio. Y que decía uno de los próceres, sufragio efectivo, no reelección. Estamos precisamente en el auditorio del Instituto Juárez. Me da mucha vergüenza decirlo. Pero ¿qué hemos hecho? Estamos aprendiendo a la política, no vemos la política como tal. Estamos haciendo una regresión, nos estamos haciendo una regresión histórica. Ya caímos en aprobar que se aplique en México por lo que tanto se luchó, no a la reelección, no al sufragio efectivo hoy en día, cuando era no a la reelección.
que cuesta mucho dinero, a pesar del esfuerzo de las autoridades y del pueblo en acudir a las elecciones. El problema no está ahí. El problema son los contubernios, el problema es lo que hay tras bambalinas de una elección, es lo que existe de la negociación en la mesa, que se está jugando y se está jugueteando con la voluntad popular, con que sí existe, y todos escuchamos hablar, de que tu voz cuenta. Sí cuenta nuestra voz, y de todos. Lo que no cuenta es el voto. Ese es el problema. ¿Qué cuesta? Claro que cuesta, y mucho. Pero saben, nos hemos pasado criticando a los vecinos. ¿Qué hace el vecino? ¿Qué tiene el vecino? Criticamos a Trump porque nos queda muy práctico y muy fácil decirlo. Y yo quiero recordarles algo que también da tristeza. Ese señor, salvo lo que se diga, es patriota de su pueblo, está defendiendo a su pueblo, no al nuestro. No pidamos que defienda a nuestro pueblo, él está defendiendo al de ellos. Necesitamos que nuestros gobernantes y necesitamos que las personas que elegimos defiendan a nuestro pueblo, no al de enfrente. Y ese es el problema, que nos hemos convertido en vendepatrias. Entonces, si es cierto, hay voluntad, sí hay participación ciudadana. Lo que no hay, porque estamos en vías de ese desarrollo para conquistarlo, es la democracia, que es lo que nos hace estar aquí, tratando de encontrarle rostro y nombre a ese esfuerzo que están haciendo. Los órganos electorales también, todos esos ejércitos de personas que andan en las puertas de las casas haciendo y preparando la jornada electoral. Es un trabajo titánico, pero ese trabajo sí se respeta. Lo respetamos todos con nuestra voluntad ciudadana de ir a emitir el sufragio. El problema, ya lo dije, no está ahí. Seamos realistas, nos duele reconocerlo, pero tenemos que estar conscientes de nuestras carencias, de nuestras deficiencias. Mientras no veamos eso, nunca vamos a poder entender los principios rectores para poder cambiar los destinos de este país en materia electoral. Sobre todo cuando tenemos ya estamos en la antesala, dicen de la gran elección. No, le voy a decir una cosa, no va a ser ninguna gran elección. Mentira. Todas las elecciones tienen importancia, solo que esta elección considero va a ser atípica, que es distinto. Con el esfuerzo de todos, sociedad, pueblo, gobierno, para que podamos entender la gobernanza, el medio ambiente y la participación ciudadana, y para que tu voz cuenta, queremos que también cuente tu voto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Usted definitivamente pues coincido en ese punto, ¿no? Y yo creo que esta es la riqueza de estos debates, que tenemos que encontrarle rostro a la democracia, aunque no nos guste ese rostro que encontremos, ¿no? Tal vez lo imaginábamos como una cita ciegas muy guapa, pero tal vez no está tan guapa, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya omitimos la clausura, ¿no? Ya damos por allá había, ya no. Pues ya vamos a proceder a clausurar. Porque ya... ok, lo que pasa es que ya Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan excelente noche, gracias. Bueno, nada más quisiera invitar a entregarle un reconocimiento
Contralor, por favor, si nos acompaña, y vamos a entregar un reconocimiento a Walter Arellano Torres. Yo creo que podemos acercarnos a él y seguir discutiendo algunas inquietudes. Pero bueno, por cuestiones ya de tiempo, también les ofrecemos una atenta disculpa. Walter, pues muchas gracias, felicidades. Y sí, perdón. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco otorga el presente reconocimiento al maestro Walter Arellano Torres por haber impartido la conferencia magistral Vaivenes de la Democracia Contemporánea, reflexiones crítico-propositivas en el marco de la tercera Semana de la Democracia 2018, la gran elección, gobernanza, medio ambiente y participación ciudadana. Muchísimas gracias por tu participación. Pues pasaríamos a la declaratoria inaugural, ya no sé también lo que tengo, no, ya no, a la declaratoria de clausura, siendo las 21 horas con 25 minutos del día 20 de septiembre del año 2017, pues me permito declarar terminado los trabajos de la tercera Semana de la Democracia, invitándolos a que no terminen los trabajos, sino que no termine el diálogo, sino que sigamos con este diálogo abierto, respetuoso y también tolerante. Pues enhorabuena y muchísimas gracias, Contralor, muchísimas gracias, consejera Claudia, y muchas gracias a todos ustedes. Felicidades.